Un saludo muy especial, soy el arzobispo Andrés Tirado, fundador de la Congregación Sacerdotal Internacional Católicos Independientes. En esa noche triste, en esa noche amarga, en esa noche funesta, cuando llega Judas Iscariote con ejército romano, con sumos sacerdotes, con escribas, con levitas, a entregar a Jesús, a traicionar a Jesús, es cuando se inicia, digamos, ese proceso hacia el culmen, hacia la parte apoteósica, hacia la parte poderosa, hacia la misión central a que Jesús vino. Jesús predicó, Jesús sanó, Jesús habló del reino de los cielos, hizo milagros de sanación, de liberación, de progreso, expulsó a demonios, sanó a paralíticos, enfermos, tullidos, leprosos, resucitó a muertos, perdonó pecados, hizo multiplicaciones de peces, de panes, de vino, de prosperidad, milagros de prosperidad que se llaman, caminó sobre las aguas, hizo una serie de recorridos en su viaje itinerante, en su misión por Cafarnaún y por diferentes partes, Belén, Nazaret, y su culmen era Jerusalén, la capital, donde tendría que cumplirse esa profecía donde Jesús vino a dar su vida para salvarnos, con el pago más grande y importante y poderoso que es su sangre. Por eso es tan importante entender de que el sacrificio de Jesucristo es un sacrificio muy poderoso, un sacrificio en el cual se da totalmente, está velando en la noche, se va después de la cena, de los panes ácimos, donde revela que lo van a traicionar, se lo dice de frente a Judas Iscariote, y donde instituye el sacramento de la Eucaristía, algo sagrado que le transmitió a los apóstoles para que ellos lo siguieran haciendo. Igual con el lavatorio de los pies les da ejemplo de que su trabajo, su misión no acabaría así él diera su vida, sino que tenía que trascender a través del tiempo, tendría que trascender a través de la historia de la humanidad, y que ese sacrificio sería universal, sería infinito para poder salvar a la humanidad, porque la humanidad estaba totalmente alejada de Dios. Entonces este sería el único pacto real, poderoso, nuevo y eterno, donde Jesús da su vida por salvarnos. Llegan, preguntan quiénes buscan, y está ahí Jesús y les dice: ¿a quién buscan? Entonces dicen: a Jesús de Nazaret. Vuelven y preguntan: ¿a quién busca? A Jesús de Nazaret. Es cuando llega Judas y le da el beso de la traición, lo apresan, lo amarran, lo encadenan y se lo llevan hacia Anás y Caifás, sumos sacerdotes. En ese año ellos tenían el gobierno cada año. Ese grado tan importante de hacer los sacrificios le correspondía a una casta sacerdotal, y en ese momento les correspondía a ellos. Lo llevan delante de ellos, le hacen un examen a profundidad, donde buscan la forma de que él cometa algún error en lo que él dice. Lo cuestionan, lo llaman de falso, de traidor, de impostor, le hacen de que él sencillamente él mismo declare que lo que él está haciendo va en contra de la ley, de la tradición, porque ellos necesitaban una forma para poder ellos condenarlo, para poder ellos tener justificación, porque su plan era claro, su plan era matarlo, desaparecerlo, porque ellos tenían miedo a revueltas, tenían miedo a que ese poder que Jesús, ese mensaje de transformación, ese mensaje de cambio, ese mensaje donde le da fe y esperanza a los más pobres, a los más humildes, a los más oprimidos,
tuviera una fuerza grande. Ellos ya sabían que habían revueltas, que habían momentos difíciles en la historia del pueblo de Israel, sabía de la opresión del pueblo romano, pero ellos preferían una paz a medias, semiesclavos del imperio romano, a una devastación y una limpieza total, que el imperio romano viniera y acabara con todos. Pero ellos no solo lo hacían por el pueblo, sino por su propio pellejo. Ellos solo lo hacían porque querían mantenerse en el poder, porque el poder da dinero, el poder da estatus, el poder da beneficios, y ellos no querían que ese statu quo se viera amenazado, se viera distorsionado, se acabara para ellos, porque como nación ellos eran cabeza fundamental de la organización. El pueblo romano les había permitido ciertas libertades condicionadas a ciertos reglamentos. Hacen ese escudriño, ven que Jesús no tiene, digamos, no lo pueden embalar, no lo pueden meter en algo que él mismo les dice, porque él estando predicando en público, en la plaza, en la sinagoga, en el templo, ven que lo que él ha hecho no va en contra de la tradición, no va en contra de las leyes, no va en contra de nada de lo que el gobierno, tanto judío que está administrando Judea e Israel, como el imperio romano lo ha establecido. Se llenan de rabia, se llenan de ira, no saben cómo manejar la situación, se les sale de las manos la situación. Es por eso, y para que no se fueran a echar en contra al pueblo judío, al pueblo de Israel, por ser injustos y causar un atropello contra un justo sin una causa legal, una causa como dice en la escritura y en la ley, en la Torá, una causa válida para acabar con Jesús, deciden echarle el plato sucio a los romanos. ¿Por qué? Porque los romanos son el pueblo invasor, el pueblo que los tiene en la miseria, el pueblo que acosa, el pueblo que los tiene ultrajados, el pueblo que los está subyugando. Y hay un rencor social. Primero porque son paganos, porque creen en otros dioses, porque el emperador es Dios para los romanos, y los judíos no aceptan, porque ellos solo aceptan que hay un Dios verdadero. Y políticamente y económicamente porque no dejan surgir, no dejan progresar, no dejan que haya tecnología, que haya organización, que no haya una milicia bien organizada, porque el imperio romano, como muchos pueblos en la antigüedad y modernos, buscan es que esté subyugado un pueblo, como un parásito que se va apoderando de sus recursos geógrafos, económicos, ambientales, sociales, espirituales. Eso era lo que hacía el imperio romano y era especializado en hacer eso, y por eso se extendió tanto el imperio romano. Leemos en el Evangelio. Pilato salió donde estaban ellos y les preguntó: ¿qué acusación tienen contra este hombre? Ellos le respondieron: si no fuera un criminal, no te lo hubiéramos entregado. Pilato les dijo: llévenselo ustedes y júzguelo según su ley. Los judíos le contestaron: nosotros no tenemos autoridad para dar muerte a él. Así debía cumplirse lo que Jesús había dicho para indicar la manera como iba a morir. Entró de nuevo Pilatos al pretorio, llamó a Jesús y le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por propia cuenta o porque estos te lo dijeron de mí? Pilato le respondió: yo no soy judío, gente de tu propio pueblo, y los sumos sacerdotes vinieron aquí a entregarte. ¿Qué fue lo que hiciste? Jesús respondió: no es el mundo el que me ha hecho rey, sino el título de rey me viniere de este mundo. Tendría gente a mi servicio que pelearía para que yo no cayera en manos de las autoridades judías. Pero mi título de rey no viene de aquí abajo. Pilato le dijo: entonces, ¿sí eres rey? Jesús respondió: ¿eres tú quien lo dices?
Yo no he nacido y venido al mundo para esto, para dar testimonio a favor de la verdad. Todo el que está por la verdad escucha mi voz. Pilato le preguntó, ¿y qué es la verdad? Pero al decir esto salió de nuevo a hablar con los judíos y le dijo, yo no encuentro en él razón alguna para condenarlo, pero es costumbre entre ustedes que yo les deje libre a alguien con ocasión de la Pascua. ¿Quieren que deje libre al rey de los judíos? Ellos gritaron otra vez y le dijeron, a ese hombre no, suelta a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato se llevó a Jesús y lo hizo azotar. Además los soldados trenzaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza, y lo vistieron con un manto rojo púrpura, y le acercaban y le decían, ¡viva el rey de los judíos! ¡Viva el rey de los judíos! Y le daban bofetadas. Entonces salió Pilato otra vez y les dijo a los judíos, miren, aquí lo traigo. Quiero que se den cuenta de que no encuentro en él razón para condenarlo. Y salió Jesús con la corona de espinas y el manto rojo. Pilato le dijo, ahí tienes al hombre. Apenas lo vieron los sumos sacerdotes y los sirvientes gritaron, crucifícalo, crucifícalo. Pilato le dijo, llévenselo ustedes y crucifíquelo, porque yo no encuentro en él razón para condenarlo. Los judíos lo replicaron, nosotros tenemos una ley, y según esa ley tiene que morir, porque se declaró hijo de Dios. Cuando oyó Pilato estas palabras, se fue atemorizando más y más, y entró de nuevo al pretorio y le preguntó a Jesús, ¿de dónde eres? Pero Jesús no le respondió. Entonces Pilato le dijo, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para dejarte libre y también para crucificarte? Jesús le respondió, no tendrías autoridad sobre mí si Dios no te lo hubiera permitido. Por eso más culpable es el que me entrega a ti que ellos. Al oír esto, Pilato trató de dejarlo libre, pero los judíos gritaron, si dejas libre a este, no eres amigo del emperador, porque todo el que proclama rey se pone en contra del emperador. Cuando Pilato oyó estas palabras, sacó a Jesús y se sentó en el tribunal, en el sitio que se llama el Empedrado, en hebreo Gábata. Era la víspera de la Pascua, alrededor del mediodía. Entonces le dijo a los judíos, ahí tienen a su rey. Ellos gritaron, que muera, crucifícalo. Pilato les dijo, ¿quieren que crucifiquen a su rey? Los sumos sacerdotes respondieron, no tenemos más rey que el emperador. Entonces Pilato se lo entregó para que lo crucificaran. Vemos cómo es un proceso en el cual la maldad y esta cizaña y este obsesionamiento de los sacerdotes y de los levitas y de los escribas y de los saduceos y fariseos buscan alguna justificación. Y hay un lenguaje tan poderoso en este sentido, donde Jesús tiene un encuentro con Pilato. Lo llevan al pretorio a Jesús, que es como el sitio de la guardia y donde habita la máxima autoridad. Y es ahí donde lo juzgan a Jesús. Donde hacen donde el relato que les acabo de leer habla de los pasos que se dieron. Poncio Pilatos, una figura muy importante, que por mucho tiempo se creyó que no existía, en Cesarea Marítima, una ciudad que está en excavaciones, todavía encontraron una lápida donde dice Poncio Pilatos, procurador de Israel, Jerusalén. Entonces es una cuestión donde las pruebas arqueológicas muestran que sí existió, en este momento histórico de la vida, muerte y resurrección de Jesús, que era Poncio Pilatos, quinto prefecto de la provincia romana de Judea, entre los años 26 y 36. Judea, Israel, era un sitio devastado y un sitio que hacía mucho calor, y era un sitio desértico, y era un sitio que los romanos iban allá no muy contentos. En realidad no era algo, era una ciudad
digamos, lo importante en Oriente, pero no era un paraíso. No era lo que un emperador, un perfecto, un quinto, un gobernante romano quería, porque ellos se preparaban muy bien para ser gobernadores de ciudades importantes europeas, de ciudades con poder. Y César viene a ser el administrador de esa zona, para que me entiendan, y es una zona caótica, es una zona de injusticia, es una zona donde hay muchas revueltas, hay muchos grupos políticos, económicos que buscan destabilizar el Imperio Romano. Vienen muchos problemas, los judíos son muy problemáticos y vienen a traer ese chicharrón, ese problema, y tienen un encuentro filosófico, espiritual, teológico con Jesús. Poncio Pilatos hace lo que está obligado a hacer, como leemos en el texto, porque era una pena grave que él siendo quinto, que él siendo la cabeza, la ley del Imperio Romano, dejara pasar y que eso aumentara. Ese fue el gran miedo, la inseguridad que él tiene. Pero él siempre buscó justicia, el por qué lo van a crucificar. Él ve a Jesús y ve a un simple hombre en la inmunda, llevado, un hombre pescador o un hombre carpintero o un hombre del pueblo, y él se ríe, Poncio se ríe, se mofa, se cuestiona, ¿por qué me traen este sujeto? Ese sujeto no tiene pinta de revoltoso, no tiene antecedentes de guerras, de violencia, de crímenes, y lo quieren como sea acabar. Es por eso que él hace ese escrutinio, esa profundización en Jesús, para saber qué es lo que él piensa, qué es lo que él proclama. Y él es muy claro. Y en ese pensamiento, ese raciocinio, él le aclara que Dios le da el poder a él, a Poncio, para que lo juzgara. Pero él es consciente que la culpa no es de Poncio, la culpa es de los sumos sacerdotes, de las autoridades judías, que buscan acabar con él sin ningún juicio claro, ni siquiera pruebas. Entonces se da una gran injusticia. Pero ¿qué es lo que pasa? Está entre la espada y la pared el César, este Poncio. Y este Poncio Pilatos tiene que buscar agradar a los judíos y agradar al César, al emperador, en ese momento el emperador, porque hay una cuestión fundamental, es que él trata de no, la idea del pueblo, del Imperio Romano, no era acabar con una ciudad, que si les llegaba a tocar lo hacían, era tratar de mantener la paz y el orden, y a través de esta gran revuelta, de estos grandes personajes de la política judía que buscaban matar a este personaje, a Jesús, porque lo veían como una amenaza. Usted tiene que pensar que el emperador es el Dios para los romanos, y que tiene poder y tiene estudio y tiene formación y son grandes militares. A ver a un personaje básico, humilde, sin pretensiones, aunque en eso él mismo le aclara y le dice, le responde con esa retórica de que Poncio le dice, lo cuestiona, si es el rey o no es el rey, él le dice, tú lo has dicho. Y le aclara después de que su reino no es de este mundo. Claro, Poncio no sabe qué hacer, trata como sea de salir del paso porque no va a ser una injusticia, por ética moral, por simplemente su moral. Pero viene la presión de los sumos sacerdotes donde exigen, son penitentes, son exacerbados, están obsesionados a que hay que matarlo. Y él trata de sacar
esa forma. Es más, los judíos, los sumos sacerdotes, no tenían potestad de la vida o la muerte. Eso solo lo podía hacer los romanos. Por eso Poncio le dice a Jesús: y ahora es que usted se queda callado, yo tengo potestad para que usted viva o muera, déjalo libre o que se muera, matarlo. Y es ahí cuando Jesús le explica el propósito en que él viene al mundo y en el que está ahí en ese momento. ¿Qué hace? Se lava las manos. Diga, esa es una expresión muy antigua que se sigue utilizando. Donde sí, él cogió agua, se lavó las manos, se secó, y es como un símbolo de pureza en las manos, de decir que esa sangre como gesto tuviera su libertad. Entonces todos votan y todos quieren que sea Barrabás. Barrabás, un delincuente, pero un delincuente también político, un delincuente que muy posiblemente perteneció a los celotes o al partido cananista, que cometió muchos delitos, pero que también tenía un sistema ideológico en el cual iba en contra de los romanos. Entonces todo lo que fuera en contra de los romanos, los judíos en secreto lo apoyaban. Entonces por eso fue que masivamente decidieron que Barrabás saliera, porque es reiterativo, y vuelve Poncio y dice: este es el rey de los judíos, este es su rey, ¿qué haremos con su rey? Cuestionándolos. ¿Por qué? Porque en cierta forma son despreciables para el Imperio Romano. Los judíos, los israelitas, el pueblo de Israel es despreciable, es de menos categoría. Y le da la oportunidad a él de decir: mire, este es su rey, así como lo ven. O sea, les está diciendo: usted es un pueblo en la inmunda, en lo bajo, en lo menospreciable. Ahí está. Y también como cuestionándolos de por qué lo tiene que matar. Porque es injusto matar a alguien que no ha cometido un crimen, un delito. Y Poncio lo sabe. Pero Poncio, para no tener revueltas y esas amenazas que le hacen constantemente de que el emperador se va a enterar de que él está auspiciando, sirviendo y apoyando, y dejó libre a un incitador, a un rey de los judíos popular, le iba a costar de pronto hasta la cabeza. Es ahí cuando ya hay la sentencia de que crucifícalo. Muchos otros antes, obviamente, auspiciados en ese momento, no estaba toda la gente, estaban las élites en ese momento ahí, incitados, apoyados por los sumos sacerdotes, de que apoyaran la moción de que lo crucificaran. Eso ya estaba organizado, eso no fue de un momento a otro, eso ya estaba planeado, y era lo que tenían organizado para Jesús. Es cuando Poncio decide entonces que crucifiquen a Jesús, y lo sacan entonces al pretorio de nuevo. Los centuriones se empiezan a burlar de él por su condición, por su humildad, por su fragilidad. Entonces, no, es el rey de los judíos, no sé qué. Entonces lo tienen que humillar, escupir, darle bofetadas, hacerle una corona de espinas, que habla los libros apócrifos, que una de las espinas le atravesó la ceja y un ojo. Ustedes ya pueden ir, o sea, se la cogieron. Son unos enlazados de la rosa, que tiene hay una rosa especial allá en Jerusalén que tiene una espina grande, como de 3-4 centímetros. Cortaron, digámoslo así, y se la pusieron, se la incrustaron a la fuerza. Entonces sus sienes y lo que es se jugaron a suerte su túnica, porque y su ropa se la repartieron entre ellos.
porque no era tampoco esa visión de que Jesús era miserable, pobre, llevado, no. Si se jugaron a suerte su túnica es porque era de valor, tenía un costo, como decir Isle Loredan, Chanel, bueno, cualquier cosa, marca famosa que usted quiera agregarle. Lo empiezan a golpear y a azotar. Esta parte es muy delicada, pero sí la perfeccionaron. El pueblo romano absorbía una nación, un pueblo, cogía sus conocimientos, los adaptaba, los potencializaba, los manejaba de una forma que fuera contundente. Y la tortura era una de ellas, y la forma de matar lentamente a otra persona. ¿Por qué? Por la impresionología del dominio, del dolor, del sufrimiento, para que la gente al ver que los prendían en brea, que los empalaban, que los crucificaban de muchas formas, porque no había solo un estilo de crucificación, que los azotaban, que les despellejaban, se lo tiraban a los leones, a los perros, bueno, una cantidad de cosas, los dejan desangrándose, había una cantidad de estrategias para sufrir, llenaba de pánico, de terror a la sociedad judía israelita, y no solo el pueblo judío israelita, sino las naciones que ellos conquistaban. Entonces ellos muy fácilmente, para no tener que matar a todo el mundo, 200, 300 personas, cogían 2 o 3 y los torturaban para que la gente viera, y era en público. Entonces la gente miraba cómo iban torturando a Jesús. Usaban unos látigos que son unos ganchos, hay varios tipos y bolas y varios tipos donde no causan la muerte, pero sí intenso dolor y sufrimiento. Y sabían pegar en el sitio adecuado para producir mucho dolor. Le rompieron las costillas a Jesús. Con esos garfios, llamémoslo así, de látigos, le arrancaban, cada vez que los incrustaban, le arrancaban la piel, parte del tejido del muscular, y eran unos dolores supremamente intensos. Después de eso, pues deciden ya que que se crucifique en el Calvario, en el Gólgota, que era a las afueras de Jerusalén. Ahorita en la actualidad está dentro de Jerusalén, y en el bazar dentro de Jerusalén hay toda la ruta, todo el Vía Crucis donde caminó Jesús, donde le exigen para que sea algo más demostrativo y más profundo, y para que cause horror, cogían algunos de los, no en todos, pero algunos de los que los iban a crucificar, que cargaran su propia cruz, maderos grandes, a veces de una o dos partes. No, en relatos más antiguos se dice que él cargaba la cruz completa, en otras partes solo un tronco grande. Entendemos de que estaba sin dormir, está sin alimento, está haciendo un gran calor y frío, porque hace unas temperaturas muy grandes en la noche, golpeado, escupido, burlado, latigado, desangrándose, golpes, hematomas profundos dentro de sus órganos que le impidían caminar, pero que sin embargo lo iban latigando y obligando a que él llevara su cruz. Es ahí donde varios momentos él se cae, y bueno, ya sabemos esa parte, que vuelve y se levanta. Va caminando en esa intensa agonía, porque es una forma de mostrarle al pueblo de que todo el que se proclame o quiere proclamarse rey, o un cambio social, económico, espiritual, iba a terminar con su cruz, que era la muerte más depravada, la muerte más baja, la muerte más vil, que era solo para los peores asesinos, los peores bandidos, los cargos más terribles, digámoslo así, lo hacían, porque en la crucifixión hay una enorme agonía, sufrimiento. Entonces va caminando hasta que llega al sitio, y es ahí que al lado derecho e izquierdo recibe la crucifixión. Ahí está María Magdalena, la mamá de María, María Clofe,
y Juan, el discípulo amado, el querido de Jesús. Es así que para sacarle la piedra a los judíos, Poncio decide hacer algo que es muy tradicional y justo, digamos, para la visión romana, que es ponerle en el letrero, en la parte de arriba, el nombre, digámoslo así, el, el, el adjetivo, el por qué, el para qué está pasando esa situación. ¿Por qué es crucificado? Su delito. Y como no hay ninguno, entonces es cuando Poncio dice en griego, en latín y en hebreo, INRI, escribe INRI, Jesucristo Nazareno, Rey de los Judíos. Y lo cuestionan y le dicen, no, pero es que él no es el Rey de los Judíos. Y él dice, lo que está escrito, escrito queda, que es una gran frase que se utiliza, muchas frases que nosotros tenemos en el diálogo, en el ardor cotidiano, lo utilizamos por palabras que están en la Biblia, palabras que se utilizan en el derecho, están en la Biblia. Entonces lo crucifican a Jesús y todo el mundo ve esa tragedia, se desgarran los corazones, los que están ahí sufren porque grita, llora, sale sangre, es una cuestión muy agonizante, es una cuestión muy de mucha pasión y es una cuestión muy desgarradora ver cómo un ser humano sufre de una forma intensa y dolorosa y que usted no puede hacer nada, que usted anduvo con Jesús, que usted es la madre de Jesús, que usted caminó con Él, durmió con Él, vivieron momentos alegres, felices, vieron milagros, usted creyó en Él y que en este momento está en lo que se llama la teología de la cruz. Él coge el símbolo, por eso el símbolo de nosotros es la cruz, porque Él coge el símbolo más odiado, más repudiado, más bajo, no solo del Imperio Romano, sino de muchos imperios y civilizaciones antiguas, donde la cruz es un símbolo bajo, un símbolo de rechazo, un símbolo de maldición, y Él lo tome y con su sangre, con su vida clavado en la cruz, reinventa ese símbolo del cristianismo, del catolicismo. Por eso viene Cristo de crucifixión. Por eso nos llamamos, con el tiempo nos llamamos cristianos. Y es ahí donde hay un encuentro muy importante, una parte fundamental, donde Jesús tiene su agonía física, espiritual. Estamos viviendo momentos muy intensos de agonía, de dolor, de sufrimiento, donde al lado derecho e izquierdo lo acompañan otros dos crucificados, dos bandidos, dos personas que cometieron delitos, y uno de ellos se empieza a burlar del Señor. Ah, tú eres el Dios de los judíos, tú eres el Dios poderoso, bájese, sánese, libérenos, mire a ver. Y hay otro que pues en los libros apócrifos aparece, San Dimas, sería el primer santo después de Jesucristo, de su muerte, que es el que está a su lado, y Dimas le dice al otro bandido, oiga, ¿usted no le tiene temor a Dios? Respete, mire, Él es un justo. Nosotros sí estamos acá porque somos conscientes que hicimos muchos delitos y merecemos estar acá. O sea, Él tiene un examen de conciencia profundo donde Él se mira en su interior y sabe que están ahí porque la hicieron y la tienen que pagar. Pero en ese momento Él reconoce que Él es el Señor y reconoce que Él cometió muchos errores, pero aunque Él esté ahí en esa misma situación, sabe que es el Señor y que Él lo puede salvar. Es así como en el texto, Él le dice, Dimas le dice,
dirigiéndose a Jesús: Señor, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Y éste le contestó: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, ese es el último milagro que él hace, poderoso. Y hay una síntesis teológica tan importante: acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. O sea, que ellos tenían una concepción clara de Jesús. Aparte de que él fuera ladrón o lo que se fuera, la gente sabía que él era el rey, que él era el Señor. Y le pide misericordia, ese es el último. Por eso Dios es tan misericordioso, y Dios hasta el último momento de nuestra vida está ahí esperando para que nosotros demos ese paso. Por más porquerías que hayamos hecho en la vida, por más mal que nos hubiéramos portado, en ese momento la misericordia de Dios es tan grande, porque Él dio su vida por nosotros, su sangre pagó nuestros pecados, que da la opción de darle a este personaje, a San Dimas, la oportunidad de decirle que en ese mismo instante iba a estar con él. Imagínense, con Jesús, con Dios mismo, tomado de la mano en el reino de los cielos. Reino, no choza, no casa, no lugar. Donde está Dios, donde reina. Jesús lo habla muchas veces: yo me voy y allá les voy a preparar una mansión grande, que cada uno va a tener su espacio. ¿Qué quiere decir eso? De que es algo importante, es que algo poderoso hay allá después de la muerte. Es el único que nos habla de qué hay después del más allá. Y que Él va a transferir las leyes de la naturaleza. Esto es teología cuántica. Ya va a transformar lo que es la muerte, el pecado, la maldad, el demonio. Todo en este momento se une, se fusiona cósmicamente en el universo para Él traspasar las leyes de la física y conceder la resurrección. Imagínese eso, volver del más allá, a aparecerse a los apóstoles, a estar con ellos. Sin embargo, en su fragilidad, en sus momentos difíciles, exclamó con gran voz: Elí, Elí, lama sabactani, que significa en hebreo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esto es muy cuestionable, y mucha gente se cuestiona y dice: no, ahí fue que él perdió la fe, ahí es que él ya perdió todo lo que hizo. Pero hay que mirarlo desde la fragilidad humana. Por eso decimos que él es verdadero Dios y verdadero hombre, tiene las dos naturalezas, es lo que nosotros creemos. Porque en su fragilidad como ser humano sintió esa gran agonía, esa gran muerte, ese sufrimiento tan apacible, tan indómito, que lo está consumiendo, y humanamente quiere liberarse de ese dolor. Y es ahí cuando dice esas palabras, donde le dice al Señor, es más una plegaria de que no lo abandone en ese momento. Y más adelante ya sabemos que él dice: en mis manos te encomiendo mi espíritu. Y ahí fue cuando él murió. En ese tiempo pasó y dijo: todo está cumplido. O sea, que todo lo que él hizo en ese fue la cumbre. Desde que nació, se encarnó en la Virgen, creció, su vida pública, sus milagros, tenía que llegar a ese punto de sacrificar, de pagar su precio con la sangre. Por eso la sangre de Cristo tiene tanto poder, porque tiene el ADN, tiene toda la constitución, toda la integración de la fuerza del universo, de Dios hecho hombre para salvarnos, para liberarnos. Él en cualquier momento pudo decirle a Poncio Pilatos: sí, no, eso es mentira, eso no es real, no, suélteme, yo me voy, yo no digo nada, no, qué pena, es que yo me equivoqué. Sí, eso es la gente que habla y dice que sí, que yo soy el rey, que no, eso son pendejadas, no le, Pilatico, no le ponga cuidado, eso son pendejadas. No, él se portó como un varón hasta el final, y en muchos momentos él sabía que lo iban a traicionar, sabía lo que iba a sufrir. En el monte de Getsemaní él lloró lágrimas y sudó lágrimas de sangre, porque sabía quién lo iba a traicionar, pero que todo era un plan divino y que él tenía que estarse hasta pagar todos nuestros pecados con esa sangre. O sea, es un sacrificio que él mismo se da, que él mismo viene a ofrecerse para salvarnos, para limpiar, pagar
esa injusticia que el ser humano ha hecho alrededor de miles de años, en los cuales se ha separado, y el hombre, contra la naturaleza, contra sí mismo, y ha hecho que todo eso sume, y que Dios permitiera que su Hijo amado viniera a cumplir esa misión. Todo se ha cumplido. O sea, eso es la síntesis de que toda la historia de salvación y todo lo que ha sucedido llega a ese momento importante donde Él da su vida, su último suspiro. Llueve el velo del templo, que es algo muy importante porque se habla de que detrás de ese velo está la presencia de Dios, se rasga, se parte en dos. Tembló, partieron piedras, los sepulcros se abrieron, hubo resucitación de muertos, y que después llegaron a la ciudad santa, que se le llama así, a Jerusalén, a hablar y a aparecerse. Y eso estaba escrito, que el Mesías iba a hacer que los muertos resucitaran. Pero los judíos no creen, y los judíos todavía esperan a un Mesías, pero como lo hemos hablado, guerrillero, que traiga el poder, que traiga el dinero, que coja a los romanos y los sacara y se apoderara del mundo como el rey David, un rey guerrero, un rey de bélico, un rey que no le temblara la mano ni los pantalones para ir a matar mujeres, niños, poblaciones, apoderarse de imperios, porque ese era el objetivo y esa era la ley en ese entonces. El más fuerte se come al chico, y eso después pasaría a vivir el pueblo de Israel. Muchos decían, verdaderamente es el Hijo de Dios, verdaderamente era justo. Se daban golpes de pecho, lloraban, sintieron miedo, terror. Eso fue a las 3 de la tarde. Por eso esa hora es tan importante. Por eso esa hora es fundamental, porque todo está en 3 en el universo. Físicamente, cuánticamente, todo está unido al número 3, como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso es que toma el enemigo la hora de las 3 de la mañana para hacer brujería, los brujos satánicos, para hacer muchos trabajos de maldad. Y es en esa hora que se desanerva, coge fuerza las fuerzas negativas, que es lo contrario. El enemigo siempre busca lo contrario, busca que la misa normal, no, voy a hacer la misa negra. No, si Dios tiene el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no, yo voy a tener la bestia, el anticristo y Satanás. Entonces todo es al contrario de lo que Dios quiere, el bien y el mal, lo bueno y lo malo. Entonces en esta hora es una hora muy importante para entender y reflexionar que Jesucristo es el Señor, que Él vino a darnos su vida, que Él sufrió, pasó necesidades espirituales, materiales, pasó humillaciones, sangró, lloró, sintió traición de sus amigos, sintió desolación, se sintió solo. Vio en la cruz a su madre, a María Magdalena, a la María Clofe, a Juan y a sus apóstoles que estaban escondidos y perdidos, y viendo cómo se iba desgarrando su carne, su sangre. Dice la Sagrada Escritura que era un pedazo de carne de los golpes, de los latigazos, de todo lo que viene, un pedazo de carne desfigurado, que no se le veía bien el rostro, que no se le veía bien la carne, y desangrándose lentamente, ahogándose. Se habla que fue un paro cardiorrespiratorio por el que el peso del cuerpo lo fue asfixiando. No se sabe si fue en las manos o en las muñecas que lo crucificaron, si fue con un árbol y encima un pedazo atravesado de madera, o si fue una cruz como tal, si le cruzaron los pies o si los pusieron a medias, porque eran muchos tipos de crucifixión y en eso eran muy creativos, pero el hecho es que fue crucificado, que todo el mundo vio ese sufrimiento, esa desidia contra un ser que había hablado del amor, que los había sanado, que les había hecho milagros de prosperidad, y sin embargo Él se estaba ofreciendo en ese momento lo más precioso que tenemos, su sangre, como Dios, como Rey, Hijo de Dios, para pagar
nuestros pecados, nuestras condenas, todo lo malo que habían hecho nuestros antepasados. En ese momento ya futuro, pasado, presente y futuro. Se atraviesa el tiempo y el espacio, por eso es cuántico, por eso atraviesa las leyes de la naturaleza y hace algo que nadie nunca había hecho y que solo Dios lo podía hacer. Ya era tarde, iba a empezar el Sabbat, que es una fiesta muy importante y sagrada, viernes y sábado. Entonces querían saber si ya estaban muertos y por lo general iban con un mazo y le rompían las piernas. Le rompieron las piernas a los dos que estaban al lado, porque todavía estaban vivos, en una forma de que murieran más rápido. Pero a Jesús lo vieron ya muerto y decidieron, Lancino, que es un pretórito, un guardia, atravesar su costado con la lanza, una lanza que por mucho tiempo se ha buscado. Hay varias lanzas, todavía no se sabe cuál es la verdadera, que tiene poderes, y eso los nazis lo buscaban para hacer muchas cosas, y muchos pueblos antiguos. Era un símbolo de poder y un símbolo de fe y un símbolo de la sangre poderosa de Cristo. Lo atraviesan y sale agua de su costado y sangre. Ya saben que está muerto. José de Arimatea, el tío materno, por parte materna de la Virgen María, de la casta de los sumos sacerdotes, un empresario poderoso con dinero, que lo amaba a Jesús, no solo porque era familiar, sino porque se sentía identificado, habla con Poncio Pilatos y le dice: hágame el favor, deme el cuerpo, yo quiero darles sepultura, una sepultura como él se lo merece. Y Poncio acepta. Yo creo que Poncio en su corazón sintió hasta pesar, dolor, de que un ser tan especial como Jesús hubiera sido torturado de esa forma. Pero como era la ley y como era la forma en que ellos lo hacían, él no podía mostrar debilidad. Él no podía cambiar lo que estaba sucediendo, primero porque era algo que tenía que ocurrir, que estaba planeado, profetizado, que estaba organizado, incrustado en la historia de la salvación para la humanidad. Por eso Jesús se lo dijo: usted no tiene el poder, usted no es por usted, es porque Dios le da el poder de hacerlo. Decide, lo van a embalsamar como es costumbre. Uno de los allegados, digamos, a Jesús da los ungüentos, da los perfumes, y José de Arimatea da un sepulcro que acaba de ser excavado, y ahí el Santo Sepulcro, lo llamamos actualmente, es donde depositan, nuevo, no lo habían usado, porque la ley de los judíos, su muerte tendría que ser, su sepelio, digámoslo así, por entenderlo, tenía que ser así. Y es cuando en lienzos lo cubren, lo amortajan, como es la tradición judía, a él sus exequias, ¿sí? Su proceso en ese entonces es tradición completamente judía, así hacían con los judíos. Y una gran roca la ponen y tapan. Yo estuve en Jerusalén y vi varios lugares que todavía están sellados y son en la roca, son cuevas prácticamente, y son ruedas o bloques grandes de piedra de tonelada. Entonces no es fácil, eso no lo levanta 2 o 3 personas, eso tiene que ser una cantidad de gente para poderlo mover. Es ahí donde él entra a su proceso de transformación física, biológica, donde su cuerpo se desprende de su espíritu, se desprende de su cuerpo empieza a empezar el proceso de descomposición. Y es cuando viernes, sábado y llega ya el domingo, donde hay la resurrección, donde hay el sentido más grande de la práctica de la fe,
del cristianismo, donde está todo lo que nosotros creemos. Sin resurrección no hubiera habido nada. Es lo más fundamental después de que Él da su vida, paga el precio de nuestros pecados, de nuestra maldad, y es cuando Él resucita triunfante. Hay guardias porque tenían el miedo a que se lo robaran. Eso no era una cosa nueva, eso ya era... ¿Para qué? Para decir de que Él había resucitado y entonces era un mártir. Van y encuentran la tumba vacía, María Magdalena y la otra María, y ellas son las primeras misioneras que van a decir y hablar, mire, no está. Ellas todavía no entienden. Lo primero es que entran en pánico, en angustia, pensando que se robaron a Jesús y que no iban a tener tiempo de poderlo contemplar, tener. Cuando usted le desaparecen a un familiar, usted vive en la zozobra, en la angustia todo el tiempo. ¿Estará vivo? ¿Estará comiendo? ¿Le habrán pegado? ¿Dónde estará? Hasta que ya encuentran el cadáver y usted tiene dónde. Nosotros tenemos unas tradiciones de dónde decir, aquí está el cuerpo de fulano y vengo y lo visito. Por eso es tan importante la parte de recordación de los muertos y de tener algo físico que nos ate en nuestros sentimientos y psicológicamente nuestra psiquis, nuestra mente a ese lugar y a ese recuerdo de ese ser amado. Por eso el cuerpo es tan importante. Y cuando ella se da cuenta que lo robaron, se fue, no está, entra en pánico y va a decirle a los apóstoles, mire, el cuerpo no está, ¿qué vamos a hacer? Se lo robaron, se lo llevaron, no vamos a tener dónde poderlo adorar, dónde poder visitarlo, por lo menos ese es el consuelo que tenemos después de ese sufrimiento, esa angustia, ese dolor, ese sufrimiento. Por favor, necesitamos un sitio donde nosotros podamos visitarlo y tener ese contacto con Él. Él nos amó, Él estuvo con nosotros, vimos reír con Él, comer con Él, andar con Él, ver su majestuosidad, sus poderes. Ahora nosotros queremos tenerlo, pero nos lo robaron. Entraron en crisis, unos peleaban con los otros, hasta que Él empieza a aparecerse, y es ahí donde inicia la iglesia. Ahí es donde inicia realmente el trabajo de los apóstoles, donde todo lo que Jesús cultivó en ellos va a dar semilla, va a dar fruto, donde ellos van a entender realmente esa desolación, ese sufrimiento profundo, a que todos sus sueños y parámetros y vivían en un mundo de fantasía y un mundo de poder y un mundo de alegría porque estaban con el mero mero, estaban con Jesús, estaba con el Rey, con el Señor, el Mesías que los iba a sacar adelante. Y en un momento dado se les cae el piso. Todo lo que creen, quedan devastados, quedan humillados, con miedo, inseguridad, ven cómo lo martirizan, ven todo el juicio, ven cómo lo hieren, lo humillan, cómo muere en la cruz. El Dios, el que amó, el amigo, el que estuvo con ellos, el parcero, el que compartió. Momentos difíciles, momentos de angustias, momentos de felicidad. Y cómo tendrían que ver que Él murió y que todo eso que pensaban quedó en la nada. Quedaron devastados, quedaron con depresión, quedaron con angustia, vivían escondidos porque tenían miedo a que les pasara lo mismo, a que los mataran, a que los crucificaran, a que los latigaran, les arrancaran la piel, los despellejaran. ¿Por qué? Porque Dios tenía un propósito en la iglesia y Él no lo iba a permitir. Como no lo permitió cuando vinieron a atraparlo, y Él le dijo, no, hágame el favor, solo lléveme a mí, a estos déjelos, que no pasen nada, que ellos sigan su camino, y así fue. Y esa es la resurrección donde ellos entienden realmente todo lo que Jesús hizo, y entienden que es el Dios verdadero, y Jesús se aparece muchas veces a ellos y a muchos, para que creyeran y tuvieran fe de lo que Él vivió, lo que Él hizo era verdad, no era un cuento, no era mitología, no era un chiste, sino que realmente era la verdad. Y es ahí cuando el Espíritu Santo más adelante llega en Pentecostés, ellos cogen un carisma, una fortaleza, un don, un poder grande y se extiende como pólvora, como una gran masa el cristianismo, el mensaje de la buena nueva.
¿Por qué? Porque ya tienen seguridad de que Él venció, que Jesús venció a la muerte, venció al pecado, venció a la tentación, venció a lo que les quería hacer daño y resucitó, transgredió las leyes de la física. Por eso es cuántico, Jesús es cuántico, porque atraviesa todo lo impensable y todo lo constitutivo y todo lo organizado para darnos esa alegría y decir: yo vencí al mundo. El que esté conmigo no andará vacío, porque yo vengo a que tengan vida y vida en abundancia, material y espiritual. Y que todo es pasajero en este mundo, pero que hay un reino donde vamos a estar reinando con Él. Imagínense, a pesar de los sufrimientos, de los momentos difíciles, de las angustias de la humanidad, ese mensaje renovador de cambio hizo que tuvieran una fe y un encuentro que no importara lo que les hicieran, los torturaran, los desaparecieran, porque su mirada no estaba en el sufrimiento solamente. Al contrario, se enloquecieron: si quieren mátenme, descuartícenme, sino en la trascendencia al reino de los cielos, al más allá, al estar en la plenitud con Dios, en reinar con Él. Y entre más difícil, esto es una locura cristiana, de sufrir tantas cosas como sufrieron los mártires y los perseguidos, más era su fervor y más crecía el cristianismo y más se expandía como una plaga en todos los sectores. ¿Por qué? Porque ese mensaje es vivo. Y los apóstoles fueron testigos, y de ellos los que vinieron, y por eso el cristianismo, catolicismo, se ha extendido sobre la faz de la tierra.